Muy buenas noches y qué bueno recibirlos de nuevo, reencontrarnos en esta idea del sistema bursátil que se llama compro o vendo. Qué bueno, repito, poder estar en contacto en un año que creemos que va a tener mucho de mercado de capitales, desde la reforma de su ley hasta la oferta pública de BIMA, hasta si por favor una vez de todo vienen las inversiones, sobre todo al mercado de capitales argentino. Por eso depende mucho de la política y también depende mucho de lo que pasa en el contexto internacional. Y así de rápido vamos a abrir el primer bloque. Del lado político, ¿por qué? Muchos te cuestionan, voy a invertir el día que entienda que el proceso argentino dura por mucho tiempo, que se va del ciclo de un lado al otro y del otro al mismo lado. Por eso no solo quieren saber qué pasa en las próximas elecciones, sino también qué pasa en el 2019, si tenemos un ciclo completo. Y ahí es donde entra la palabra gobernabilidad. Argentina no es competitiva hoy y necesita hacer un cambio estructural muy importante. Para hacer ese cambio estructural necesita un poder político enorme. La pregunta entonces del mercado es, ¿hay que empezar a gobernar ahora para poder ganar las elecciones? ¿O primero ganar las elecciones, las legislativas ahora, para después tener el poder político para hacer los cambios de fondo? Mientras tanto, el inversor tiene que esperar dentro del mercado esperando que eso suceda o fuera de mercado. No voy a responder yo esa pregunta. Mariel Fornoni va a estar con nosotros para tratar de discutir esa percepción política. Si vale la pena esperar o si perdemos tiempo esperando y es mejor jugarse dentro del mercado en este momento. El segundo aspecto es el internacional. Muchos de nosotros en este caso sobreestimamos el efecto Trump sobre los mercados. Muchos sobreestimamos, me pongo ahí, el efecto Trump sobre los mercados. Y los mercados, la mayoría, están coqueteando con los máximos históricos. Quizás porque él no tiene poder político, quizás porque las reformas que promete o que termina haciendo no son las que prometía. Lo vamos a discutir porque finalmente a partir de ahí va a depender si los flujos internacionales también vienen a la Argentina. Hasta ahora la inversión extranjera en Argentina es casi nula y si llega a venir, obviamente vamos a hablar de otro nivel de precios. Para interpretarlo, no lo voy a hacer yo de nuevo, me va a acompañar ya el gran columnista que tiene este programa, José Seabra Serrate, para tratar de interpretar, repito, cómo puede incidir el contexto internacional en el contexto local. Señores, vamos a empezar el programa. Yo dejo de hablar, pero no vamos a ir a un corte. Directamente, solo para empezar, ya los presento. Mariel, Pepe, qué gusto tenerlos aquí. Gracias. ¿Qué tal? ¿Escuchabas la introducción? Sí. ¿Qué tenés para decirme? ¿Qué tenés para decirle a los inversores finalmente? Bueno, a ver, desde al otro día de haber ganado Macri, creo que los primeros inversores que empezaron a venir a la Argentina, la pregunta era, bueno, a ver, ¿quién va a ganar en el 2017? Porque la duda era si esto venía a ser un paréntesis de alguien que venía a ordenar las cosas entre dos gobiernos peronistas o tenía alguna base de sustentabilidad. ¿Te imaginas que hablar del 2017 en ese momento era muy complicado? Sigue siendo complicado hablar hoy, ¿no?, de acá a la elección. Lo que sí es cierto es que el gobierno se ve en la situación de... O sea, el ciclo político se choca con el largo plazo y se choca con cualquier estrategia de mediano o largo plazo que quiera plantear, pero también es cierto que no tenés largo plazo si no tenés corto. Entonces también el ciclo político tiene que ser atendido y el gobierno tiene que generar medidas que le permitan estar en condiciones de ser competitivo en una elección, ¿no? Hablando de inversiones, te repregunto ahora, en Holanda al presidente le dijeron una frase que a mí me llamó la atención y creo que vale la pena reflotarla ahora. Un inversor le dijo, no alcanza con la voluntad de un gobierno, necesitas la voluntad del pueblo. Y ahí que vos llevás todas las estadísticas y las encuestas y demás, el pueblo, la gente, nosotros, ¿queremos finalmente ese cambio estructural en la Argentina? La verdad es que es difícil generalizar, ¿no?, y hablar de la opinión pública en general. Yo veo una sociedad muy partida, donde hay una mitad que sí quiere, que quiere para salir para adelante, que dice no a los palos en la rueda al gobierno, más allá de que siente que en su situación personal tal vez no está en su mejor momento. Algo que veíamos un cambio con este gobierno es que en general las expectativas personales siempre son superiores a la general del país. Y ahora la gente su situación personal la valora peor, como que fuera consciente que tiene que hacer un ajuste, pero que eso va a redundar en la economía general del país. Entonces hay una parte que sí, otra parte que no. También hay otra parte que
no terminó de entender en qué situaciones, digamos, macroeconómicas quedó la Argentina después del último gobierno. Entonces, hay una sensación, tal vez porque el gobierno llegó hasta el abismo, pero no se sintió en la calle, no fue un 2001. La gente seguía teniendo consumo, seguía teniendo acceso a muchas cosas y hay un segmento que no termina de entender por qué tienen que ajustarse cuando en realidad está en una situación peor de la que estaba antes. Entonces la verdad que la opinión pública está muy dividida, está muy partida, pero sí yo diría que lo que en lo que se vio el gran cambio en este gobierno fue en la generación de expectativas. Las expectativas crecieron enormemente, más que tal vez la valoración de la situación presente no tanto, pero sí las expectativas. Las expectativas obviamente que en algún momento empiezan a deteriorarse, perdieron algo estos últimos meses, pero de todas maneras sigue habiendo muchas expectativas y creo que la gente está consciente de algunas cosas. Una, que de alguna manera tenemos que hacer ese cambio estructural. Y creo que hay gran parte de la gente también que entiende que esta elección, más allá de que es una elección legislativa y que se discute cuántas bancas pone en juego cada espacio y qué va a ganar cada uno, también pone en juego la sustentabilidad de la estrategia del gobierno, ¿no? Y entonces, bueno, es ese segmento de gente que apoya, que está ahí, que quiere ese cambio estructural para la Argentina, probablemente vaya a apoyar independientemente de cómo sea su situación personal en ese momento, ¿no? Me vas dejando un poquito más tranquilo. Déjame meter a Pepe en la charla. Te voy a sorprender con la pregunta porque va a ser distinta a lo que te venía preguntando. Para mantener el hilo de que hablábamos con Mariel, así como todos nosotros acá en Argentina te consultamos a vos qué pasa en el mundo, supongo que muchos en el mundo te deben consultar a vos qué pasa en la Argentina. Sí, verdad. ¿Cuál es la respuesta desde el punto de vista financiero? Ahora, desde el punto de vista financiero, hay, te diría, pocas preguntas y bastante confianza, en el sentido de que esto empezó en el 2013, cuando no se sabía ni siquiera si el próximo presidente iba a ser Macri, o se pensaba en Scioli o en Massa. Compraban el que ya no estaba Cristina. Digamos, los mercados han apostado antes, han apostado fuerte, sobre todo los de afuera, los locales han entrado, salido, como siempre, conocen más la cocina, uno se impresiona mucho más. Y eso no se ha interrumpido, digamos, los flujos financieros no se han interrumpido. Estamos viendo la bolsa en un momento muy sólido y normalmente la bolsa es el final de un largo proceso. Y yo creo que hay dudas, por supuesto, pero no al nivel de frenar decisiones. Y quizá lo más llamativo lo tuvimos esta semana con la decisión de Standard & Poor's de mejorar la calificación de la Argentina a B, una decisión que podrían haber esperado a la elección para tomarla. Y cuando justifican esa decisión, se basan en una serie de cambios que si el gobierno pierde la elección no va a poder realizar. Así que te diría que los mercados financieros han sido de lejos los primeros, los más consecuentes en el apoyo a la Argentina, quizás los que han tomado más riesgos, está en su naturaleza y como no les ha ido mal, sino todo lo contrario, porque han acertado a pesar de todas estas dificultades y han embolsado una diferencia muy grande, yo creo que siguen y persisten en esa huella. Te voy a repreguntar entonces, para incluir a Mariel también, a ver cómo lo puedo plantear, porque muchos te preguntan sobre fondos, etcétera, en la Argentina, y probablemente el primer pero que pones es el político. Mira, hay elecciones, no sé si la gente quiere cambio estructural. Entonces un fondo americano te dice, ¿qué querés que te cuente de Estados Unidos? De la grieta en Estados Unidos. Y un francés te cuenta, ¿querés que te cuente de Francia? Y un brasileño te cuenta, ¿querés que te cuente de Brasil? Y da la sensación que nosotros en el microclima político tenemos una percepción de la Argentina que para ellos es una panacea, que un presidente todavía tenga un nivel de popularidad relativamente importante. Un presidente como Macri, te diría que hoy es un activo deseable en muchos países, cuando uno habla con gente de Estados Unidos, inclusive de Europa. El perfil, la agenda, los temas, las posiciones sobre temas que han sido tradicionales en Estados Unidos y en Europa, pero que ahora los nuevos liderazgos están cuestionando. Así que hay hasta una pequeña envidia de la situación en la que está Argentina, después de que Argentina militó intensamente durante mucho tiempo en el campo contrario. Así que en ese sentido es así, casi sin movernos o moviéndonos muy poco, el avance ha sido muy grande porque ha habido, pensar en el Brexit, pensar en Trump, pensar en las elecciones europeas y el crecimiento de los partidos nacionalistas, ha habido un cambio te diría en el mapa político de Occidente muy grande hacia posiciones complicadas, difíciles de sobrellevar.
¿Compartís? ¿Ves que de afuera...? Sí, uno ve que los flujos siguen viniendo, que los inversores siguen viniendo y que en algún momento, sí, yo recuerdo en el 2013, la idea era decir, bueno, a ver, digan si va a venir alguien moderado y los tres, digamos, las tres opciones eran más o menos moderadas claro. Y en general eso causaba, obviamente que uno lo que mira es la estabilidad y tal vez el cambio, la posibilidad de Macri de poder sustentar su agenda económica, ¿no? Y poder pensar no tanto en estabilizar, sino pensar en acciones de desarrollo, que es un poco esto del que el ciclo político choca contra el largo plazo. La Fundación Bolsa de Comercio hace un par de meses trajo a la Argentina a Phelps, el Premio Nobel de Economía. Y una reflexión que hizo que me pareció muy interesante tenía que ver que para el inversor a largo plazo ya no le importa tanto en el 2019 qué va a hacer Macri, sino quién puede suceder a Macri. Sí. Entonces, encontrame, que era el desafío, y es lo que te estoy trasladando la pregunta, ¿quién es el interlocutor futuro del peronismo? ¿Quién es el interlocutor de las próximas figuras que pueden suceder o no a Macri? Para ver si puedo volver atrás o en realidad lo que viene también puede ser superador. Yo creo que no volvemos atrás, creo que lo que viene es superador. Ahora, también el futuro tiene que ver un poco con lo que pasa en la elección, es decir, en esta elección se juega la sustentabilidad del proyecto económico de Macri, también se juega un poco la renovación dentro del peronismo y la sucesión dentro de PRO, Cambiemos o como queramos llamar. Vos sabés que la elección, más allá que estos son diputados, legisladores que se renuevan, la elección se juega en qué pasa en la provincia de Buenos Aires. Así fue que de Narváez le ganó a Kirchner o que Massa le ganó a Cristina. Así se recuerdan las elecciones legislativas, ¿no? de estos últimos años. Entonces, bueno, Vidal tiene una gran responsabilidad. Yo creo que en ese sentido Vidal tiene posibilidades de quedar, si llega a ganar la provincia de Buenos Aires en las circunstancias que está, en una condición inmejorable. Y también, bueno, mucha atención va a ser qué va a pasar en el peronismo. Primero no sabemos cómo va a ir el peronismo. Si el peronismo va a ir dividido en tres, se va a ir Cristina, va a ir Massa, van a ir los gobernadores y los renovadores por otro lado, si alguno se va a juntar con alguno, o si los renovadores van a quedar esperándose que esta elección se lleve todo lo viejo del peronismo para tener más fuerzas para el 2019. Todavía no se sabe porque creo que lo vamos a saber el 24 de junio cuando tengan que cerrar las listas y presentar las candidaturas. No antes, lamento, ¿no? Mariel, vos y Sergio Berenstein, que también se va a sumar, vas a tener que seguir viniendo. Entonces sí. Estás comprometida. Te llevo todo esto que estamos comentando, estas expectativas que bien reflejaba Mariel, que suenan alentadores, los precios de los mercados, los precios que vemos acá en Pizarra, que también alientan o es un mensaje de una apuesta sobre la Argentina. Si miro un bono en pesos, a 10 años en Argentina rinde el 14%, rinden el 14% anual, con lo cual hay una apuesta a la Argentina. La pregunta ahora, toda esta introducción... Es una apuesta líquida, ¿no? Eso es lo que hay que entender. Muy bien, buena la corrección, es una apuesta líquida. Ahora la pregunta, ¿puede haber algún factor de afuera que interrumpa esta expectativa, una suba de tasas violenta, algo en que nos tire otra vez sopa, digamos? El candidato más grande era un triunfo de Trump en las elecciones de Estados Unidos. Y como saben, sucedió. La verdad que el trimestre que acabamos de cerrar ha sido espectacular en el sentido de que hemos tenido suba de tasa de interés, a Trump asumiendo el gobierno, tomando sus primeras decisiones, con poca acción, porque ha emitido unos decretos migratorios y ha sido frenado por el juez, no ha podido reformar el sistema de salud, todo eso ha sido bastante bueno. Cuando uno mira el ranking de las inversiones del primer trimestre, a la cabeza están los mercados emergentes, los mercados de acciones de los mercados emergentes, y entre los 5 primeros están los mercados de bonos. Es más, el peso mexicano recuperó todo lo que había devaluado. El peso mexicano recuperó lo perdido, la Bolsa de México subió más que el S&P, y el S&P subió bastante. Conclusión, Trump no era lo que prometía, hay una reevaluación de Trump, Trump todavía no ha hecho mucho, Trump tiene una agenda que tiene dos partes, una con un colesterol bueno que va a ser necesario porque ya está cargado los precios, esto es baja de impuestos, de regulación y alguna mejora en la infraestructura, no muy ambiciosa porque chocaría con las tasas de interés. Entonces te diría, lo peor que podía pasar sucedió y ha sido bastante bueno para los mercados emergentes. Entonces
La situación internacional hoy está favoreciendo mucho y es un escenario muchísimo mejor que el pensado. Para la Argentina es muy favorable, los problemas de financiación externa para la Argentina son el talón de Aquiles de la estrategia de Macri. Estamos cruzando mitad del río y si queremos que la economía crezca para que nos vaya bien en las elecciones, la plata la tienen que poner los de afuera, porque si los de adentro tienen que financiar esto, van a tener que achicar su gasto y vamos a llegar con muy mal humor a la elección. Y la Argentina ha podido tomar el grueso del financiamiento que necesitaba ya anticipadamente, así que te diría, lo internacional obviamente que puede complicar. Yo creo que el tema número uno sigue siendo Trump, sobre todo si Trump avanza y pisa el palito en su reforma impositiva, te diría, y básicamente en los temas comerciales. Déjame repreguntarte ahí en 140 caracteres. Sí. Entendí la descripción perfecta, aplaudo la descripción. Ahora, ¿estás preocupado o...? Yo no estoy muy preocupado. Me parece que las cosas vienen bien perfiladas. Estaban peor a fines del año pasado y si las incógnitas se han revelado favorables. Yo creo que la principal fuente de preocupación acá es lo que sucedió en febrero, porque en febrero, digamos, diciembre fue muy complicado para el gobierno lo manejó muy bien, pero todos los diciembres son complicados para el más pintado, sí, más para un gobierno no peronista. Febrero es un caso de caída violenta. Si uno mira la encuesta de confianza, una destrucción vertical como si hubiera sucedido un fenómeno extraterrestre, y la verdad que las tres razones principales son todas manejadas por el gobierno: el tema del correo, si querés, el tema de los 20 pesos de la jubilación y ese ajuste, el tema de los precios transparentes. Entonces ahí entra una espina en el sentido de que no solo tenés que mirar los que están enfrente, tenés que mirar las decisiones que ha meditado y toma el gobierno. Sí, y te citaría la renuncia del embajador en Estados Unidos, que introduce también un foco de conflicto interno, al interior de Cambiemos, en la plaza que es donde el PRO tiene los pies sobre la tierra, que es la capital. Sí. Ahí, Mariel, cerrando, y ya te liberamos. Ahí dijiste algo, cometieron muchos errores no forzados. La gente, las que hablas y escuchás todo el tiempo, sí, ¿qué penaliza más, un error no forzado o la inacción? ¿O pone más nervioso no hacer nada? No, pone más nervioso no hacer nada, ¿no? Seguramente. Lo que pasa que al principio de este gobierno, cuando Macri por ahí tomaba una decisión y después iba para atrás, como pasó la primera vez con Aranguren, con las facturas de gas y demás, bueno, lo veía como un valor de decir, bueno, es la contracara del gobierno de Cristina, se equivoca, da marcha atrás, recapacita y vuelve. El tema es que cuando eso es una suma de cuestiones, empiezan a hacer dudar si realmente tienen claro el rumbo, ¿no? Entonces acá ya de por sí no estamos muy acostumbrados a esto de tener un Ministerio de Economía dividido en tanto, ¿no? Siempre había una figura que era el Ministro de Economía. Y en este sentido, las idas y vueltas y las marchas y contramarchas generaban un poco de duda en relación a ver, ¿estaremos bien? ¿Están seguros de lo que están haciendo? Y eso genera... Después creo que el tema del correo fue un tema aparte, ¿no? Y me parece que, independientemente de que también fue un error no forzado porque estuvo mal manejado, creo que eso vino a pegar en un tema delicado. A ver, los electores de Macri, el segmento, digamos, más afín con el gobierno, en ese segmento la corrupción es la principal preocupación. Entonces, así como nosotros decimos, bueno, inseguridad, economía, eso es para el común, para toda la muestra, digamos. Los más cercanos al gobierno, el primer lugar es la corrupción. Entonces, eso fue un hecho que le pegó ahí en la línea de flotación y que en general además le pegó a la política, porque la gente entonces ahí empezó a decir, a ver, yo estoy haciendo el esfuerzo, no hay nadie preso, esto es lo mismo, ¿no? Y entonces generó un malestar que hizo que bajaran en imagen todos los dirigentes, no solo el oficialismo, sino también la oposición. Muchísimas gracias a ambos, pero no quiero despedirlos. Una sola cosita más a cada uno. 140 caracteres, algo que no te haya preguntado y que creas que los televidentes tengan que saber, alguna conclusión, algo que no salió de esta charla que puede ser valioso para un inversor.
Me parece que nosotros medimos poco más de 140, optimismo económico y optimismo político. Es cierto que las expectativas han caído en una, yo te diría, 3-4 puntos en este último mes, pero sigue habiendo una brecha, las expectativas siguen siendo altas. Y una cosa interesante es que en el liderazgo político, cuando uno mira la situación actual y la futura, no se ve un desgaste, se ve un liderazgo político fuerte también a futuro, y me parece que eso es importante en un gobierno no peronista. Millones de gracias, María. Sabés que estás entre dos marplatenses, ¿no? Estás rodeado de marplatenses y no trajimos alfajores ninguno de los dos. Yo no traje la malla tampoco. Cerrás vos el bloque. Últimos caracteres que les quieras decir a los inversores. Bueno, continuando con lo que decía Mariel, te diría, la pregunta que uno tiene que hacerse es un poco cómo va a llegar la economía al momento de votar. Creo que hay una estrategia diseñada para eso muy fuerte y me parece que sobre eso deberíamos hablar, en el sentido de que creo hoy que hay una sensación de cierta decepción sobre la economía y me parece que están puestos todos los cañones para que eso cambie en la campaña, en los meses que viene, y que lo haga de una manera muy visible. Y me parece que ese país partido en dos mitades, a lo mejor, creo que ese es el plan A del gobierno, se tuerce a un lado en función de elementos que se van a ir desgranando en los próximos meses. Muchas gracias, Pepe, por estar acá. Bueno, señores, cerramos este bloque. Espero que les haya interesado en el contexto internacional y político antes de tomar una decisión de inversión. Pero no se vaya, vamos a ir a un corte. Después vamos a discutir con operadores de mercado nuestro compro-vendo habitual. Ahora sí, con inversiones, si compramos o vendemos. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Gracias por esperarnos y va a ver que valió la pena esperarnos porque ahora vamos a discutir un poquito de mercados. Hace mucho usamos un latiguillo que a 70 kilómetros de Capital Federal da la sensación de que Argentina arrancó. Hay mucha industria de la economía regional que le está yendo bien y se nota en el panel del índice bursátil, de todos los índices, panel general y panel Merval. A 30 kilómetros de la Capital Federal la cosa está bastante mal, que es el conurbano productivo, calzado, textil, que también tiene sus dificultades políticas y también se ve en nuestro panel. Y Capital Federal, una ciudad más con servicios, quizás una isla en y mucho más selectivo. Para esta selectividad y como necesitamos una lupa muy grande, hemos invitado a dos ya, no diría columnistas, pero sí grandes visitantes del compro-vendo. Germán Fermo, un placer tenerte. Claudio, placer. Un gusto tenerte aquí. Alejo Costa, un placer tenerte. Gracias por la invitación, Claudio. Presentados, arranco por vos, Germán. En este momento de mercado, en estos niveles de precios, ¿qué percepción tenés? Tengo la sensación de que esto está caro ya. Sí, es cierto que hay una euforia, ya sabemos todo esto, ¿no? Un cierre blanco exitoso, un S&P que no para de subir, eso ayuda mucho también, ¿no? Y en ese contexto, bueno, creo que este país está apalancado con este rebote que se viene ahora. Lejos está esto de ser crecimiento sostenido, pero rebote al fin. Tenés a los principales bancos de afuera hablando bien de Argentina. Creo que está pasando un poco lo que yo decía en 2014, 2015. Creí que iba a ocurrir en el 2016. Se hizo esperar un poco y acá lo tenés en el 2017. ¿Puede seguir esto? Sí, puede seguir, puede seguir. Me parece ya que hay papeles que tuvieron un rally espectacular y vulnerables también a lo que pueda hacer el S&P, ¿no? Necesito repreguntarte algo a lo que dijiste. El mercado te luce caro, pero con la foto de lo que ganan las empresas hoy, ¿o estás considerando también lo que pueden llegar a ganar las empresas en otro escenario político más favorable? Es una pregunta, pasa que esa es una pregunta de mediano plazo ya. Creo que los mercados están cargando una chance que tengamos un Macri por más tiempo de lo que inicialmente se pensaba. Si ese es el caso, ¿qué significa que este gobierno esté en el poder relativo a la alternativa? Es una noticia espectacularmente positiva para los mercados. Por lo tanto, yo creo
hablando con inversores afuera, yo tengo la sensación de que ellos están más optimistas que nosotros mismos en la realidad. Y ellos ven a la posibilidad de una perdurabilidad de este gobierno a lo largo del tiempo como una noticia fenomenal para justificar precios de activos financieros y bonos. Y creo que es un poco eso. Si vos ves los reportes que se están armando de afuera, están hablando maravillas de Argentina, aun cuando nosotros acá vemos que esa maravilla económica todavía no se gestó, pero creo que ellos son un poco más pacientes de lo que somos nosotros. Y creo que pasa por ahí ese apetito que está teniendo para Argentina, ¿no? Me está sugiriendo cautela, al menos en esta primera intervención. A ver, se vino un rally fantástico. No sabemos que desde que ganó Trump, Argentina ralió de la mano de S&P, pero con un beta fenomenal. Con lo cual hay papeles que subieron 60, 70%, ¿no? Y los bonos estuvieron firmes también. Por lo tanto, sí, cautela entre comillas. Si me preguntás, largo o corto, sigo largo, pero con más cautela que en diciembre. Con algún put por ahí. Y por ahí, si puedo comprarlo. Alejo, tu turno. Nosotros ahí tenemos una visión muy similar a la que mencionaba Germán, que es, hay un poco más de cautela. Creemos que en buena manera las evaluaciones ya incorporan, como mencionaba Germán, un escenario relativamente favorable hacia adelante. Ahí creo que la cuestión es ser selectivo, es decir, uno mira por ejemplo la curva dólar, y la curva dólar, si vos miras las forwards, como para tratar de tener una idea de qué es lo que está en términos de tasa de interés hacia adelante, hay un salto muy marcado entre el 19 y el 21. Y ahí lo que te señala es, bueno, hay un miedo del mercado de qué pasa después en el próximo término presidencial. Entonces, el hecho de que ese riesgo esté en parte incorporado te juega a favor, es decir, si se da la continuidad vas a tener un rally, como mencionaba Germán, y queda espacio para ese rally, pero si no se da, la corrección no va a ser tan grande, porque en parte está incorporado. Ahora, vos mirás otras valuaciones, en parte en algunas compañías del lado del equity, fundamentalmente del lado de la moneda local, y en el FX en buena manera, y ahí el escenario de continuidad está mucho más incorporado. Las primas de riesgo, cuando vos mirás expectativa de inflación o expectativa de depreciación. Un bono en pesos al 2026 rinde 14. Exactamente. Ahí hay un escenario optimista atrás. Y ese escenario optimista es el que está más expuesto al escenario negativo, que obviamente tiene que ver en parte con un tema idiosincrático, riesgo político, qué pasa si no se da esa continuidad que está incorporada, y también tiene que ver con el tema internacional. El tema internacional, hay un mercado que básicamente está incorporando que el escenario de base que tenía antes de cierto crecimiento y potencialmente riesgos a nivel internacional se acotó. Trump ahora se lleva mejor con Jinping, esta semana lo tiene ahí en Estados Unidos. Del lado del crecimiento uno dice, bueno, quizás no sea tan alto porque le va a costar más su agenda más expansiva en lo fiscal, pero algo va a haber. Entonces todo se acortó un poquitito. Ahora, me dejan muy tranquilo en algo. Déjenme ponerlos en situación a ustedes dos ahora. Que ustedes dos estén cautelosos es una buena noticia para el mercado, porque ambos representan a firmas muy activas en el mercado, pero muy activas en el mercado. Si ustedes son cautelosos, mucho de su cautela está reflejado también en los precios de hoy. Al mismo tiempo, el de afuera, la inversión extranjera, porque Argentina todavía es un país fronterizo, todavía no tuvo los inversores de gran calidad. Y si ellos están positivos, si ustedes están cautelosos, me da un poquito de ánimo en el mercado. Quiero ver qué me contestan. Sí, y probablemente quienes son los que tienen el poder son ellos, obvio, con que un fondito, como un fondo enorme te ponga una fichita minúscula en Argentina, que de hecho tengo la sensación de que es lo que está ocurriendo ahora, en un mercado tan chiquito vuela por el aire en el buen sentido esto. Por lo tanto, ¿puede seguir subiendo? Sí, insisto, hay ciertos price earnings que ya... Yo no soy un tipo de equity, pero obvio, lo miro porque es el principal motor de riesgo que veo. Los bonos están un poco más tranquilos, son más consistentes, pero hay papeles que en equity deben tener un crecimiento fenomenal. Y vuelvo a lo mismo, está muy atado de la mano lo que está pasando al S&P, y en ese sentido creo que el mercado de a poquito... A ver, es importante ver lo que pasó en tasa, y yo eso le di un nombre esta semana, lo llamé que quizá estemos viendo la desinflación del evento Trump. ¿Qué quiere decir la desinflación del evento Trump? Se me ocurrió decir, bueno, al principio venías con un Trump que decía política fiscal expansiva, crowding out, tasa para arriba, 2.62, 2.63 a tener, ahora tenés en 2.30, lo cual le dio un respiro a bonos, pero el S&P sigue raleando. Ahí digo, si este mercado quiere desinflar un poco más a Trump, creo que el equity en algún momento se va a tener que preguntar, el equity afuera, che, ¿qué hacemos acá? Estamos raleando hace 6 meses bajo la expectativa de lo que el mercado de bonos empezó a depreciar. Si ese escenario se da, por ahí puedes tener una versión al riesgo en el S&P y ahí tenés lo que sigue, ¿no? Déjame repreguntarte ahí, y ya voy con vos, Alejo. Te escuchaba la corrección con el S&P, pero también Argentina, teniendo su principal socio comercial en Brasil, y cuando miro el mercado brasilero, también de monedas, veo la apreciación del real y no lo comparo con el dólar,
¿ahí no sería un atenuante la recuperación de Brasil en la parte económica y la de que tenemos que mirar quizás más que el S&P? No, sin duda, sin duda. Por eso vos podés tener el S&P como un factor potencial que le puede llegar a pegar en contra en el corto plazo a Argentina, en el caso que haya una corrección, pero por otra parte tenés ciertos factores locales que están jugando a favor. Brasil es un traccionador fenomenal, entonces ahí tenés una historia que luce bien para Argentina, no importa cómo la mires, luce bien. Creo que estar selectivo tiene sentido ahora, quizás ya no da para comprar cualquier cosa como hace 8 meses atrás, sí da para comprar algunas cosas. Y cuando digo eso, por ejemplo, estoy mirando en una acción muy perdedora en estos 3 años, fue YPF, ¿no? Fíjate que YPF ya te la están poniendo afuera en 30, 32 en dólares, bueno, ya está cotizando en dólares casi en 26. Por lo tanto, creo que, y no estoy diciendo que por eso YPF tenga que ralear, lo que te estoy poniendo como ejemplo es, creo que Argentina se va a empezar a poner un poco más selectiva, dada las evaluaciones que han tenido en equity, ¿no? Que es una buena noticia, porque en el fondo es un mercado más racional cuando es selectivo y no tan... Claramente más empujado por el lado de lo fundamental. Creo que en el escenario que viene tenés dos cuestiones. La primera, como bien mencionaba Germán, el hecho de que Argentina volviera al mundo y particularmente post-evento Trump, también lo que dio lugar es a una correlación más fuerte con el resto del mundo. Lo ves del lado del equity, lo ves del lado del FX. Argentina se movió de buena manera de la mano del resto del LATAM en términos del FX. Eso lo que también te crea es que antes tenías la ventaja del riesgo idiosincrático, en el sentido de que para bien o para mal estabas desconectado del mundo. Y eso juega a favor para el inversor, porque al inversor le encantan esos plays en el cual sabes que esto te puede ir bien o mal, pero no te va a ir mal cuando en el resto de tus inversiones te va mal. Ahora estás más metido en ese resto del mundo y ahí en las valuaciones tenés, por un lado, el tema de los fundamentals, que es más bien idiosincrático, pero por otro lado, lo que mencionaba Germán, que es la versión a riesgo, la prima de riesgo que está cargada en todos los activos, del lado del equity, del lado del FX, del lado del local currency. En algunos casos es más notorio, particularmente los bonos en moneda local. Y esa prima es lo más difícil de explicar en el mercado internacional. Cómo el inversor de la noche a la mañana se puede volver un poco más pesimista o más optimista dependiendo de ciertos datos, es la parte más volátil de lo que vemos en los precios y también la parte más difícil de predecir. Vamos a llevar esta conversación un poquito a activos. Pensando, ¿tenés hijos? Sí, tengo uno. Uno. ¿Edad? 5. 5 años. Para cuando tu hijo tenga 15, ¿cómo le armarías la cartera hoy? Es una muy buena pregunta. Creo que hoy por hoy yo creo en el escenario optimista para Argentina. Me parece que hubo un cambio de mandato en la gente, no solamente en lo que significa el gobierno, sino que en la gente, ciertas políticas más cortoplacistas, la gente se empezó a dar cuenta de que no te llevan a buen puerto. Y esa parte creo que te empuja. Eso implica que este gobierno va a continuar, no necesariamente, pero sí implica que sea quien sea el próximo gobierno va a tener una perspectiva mucho más de mediano plazo. Y ese lado del equity es el más beneficiado. También creo que hay un consenso de que hay ciertos sectores que hay que empujar en Argentina. Tenés que aumentar la intermediación financiera. Argentina tiene un sector financiero enano comparado con el resto de la región. Entonces eso lo tenés que empujar. Tenés que empujar oil and gas, YPF. Lo vas a tener que empujar. Tenés que empujar en parte el sector de la construcción. Y ahí tenés compañías que en parte están expuestas, como IRSA, que tiene un proyecto gigante que veremos si se aprueba o no en el caso de Santa María. Entonces, yo tendría una posición de equity mirando acá 10 años. También creo que tendría una posición en dólares justamente calzadas a esos 10 años. Me parece que bonos como entre el 21 y el 26 son atractivos. Entonces, pensando de acá a 10 años, esa es la mejor combinación. Y estoy tentado a hacerte otra pregunta. Va a ser con Chicana, te pido disculpas, pero lo conozco bastante. Ocupaste cargos bastante importantes en organismos multilaterales, de esos que leemos todos los días. Y siempre también, ya te lo pregunté una vez, mi sensación es como operador que cuando los grandes empiezan a opinar a favor, es bueno ponerse en contra. Y cuando te empiezan a opinar en contra, no sé, cuando te suben la nota, mejor anda corriendo. Cuando te bajan la nota, es para comprar. Cuando los grandes bancos te dicen comprar, me parece que me quieren empomar, sería... Esa es mi reacción. Vos que estuviste tanto tiempo al lado del mostrador, ¿cuánto me equivoco? ¿Cuánto tengo que seguirlos o no? Yo creo que ahí tenés dos cuestiones. Por un lado, lo que son las credit rating agencies. Creo que las agencias de crédito perdieron mucha de su reputación en el 2008. Creo que ahí se vino abajo la reputación. Del lado de los bonos soberanos particularmente, nunca hubo una correlación muy fuerte entre nota y precio. En general el mercado se anticipa, en los corporativos quizás saben un poco más y hay un poquitito más de correlación. Yo le presto poca atención y al contrario, creo que una vez que te suben la nota, en general eso ya está todo incorporado. El mercado claramente se anticipa eso.
Después está el rol de los bancos internacionales, particularmente el lado de wealth management. Y ahí creo que es cierta la cuestión de que si vos mirás los flujos, en los momentos en que los inversores institucionales, hedge funds particularmente, empiezan a venderle al retail, ahí hay que empezar a preocuparse. Cuando el retail es el único comprador, en general, justamente es el que se termina quedando la papa caliente. Y retail somos nosotros. Exactamente. Al final del día somos nosotros. Y ese es un dato que cuando lo empezás a ver es preocupante, y en el equity se empezó a ver un poquito en el equity de Estados Unidos. Muy bueno, a ese punto quería ir. Germán, yo sé que tus hijos ya tradean, conociéndote a vos, ya deben estar en la computadora y diciéndote, papá, esto no, o lo que fuera. Lo hacemos, sí, muy divertido. Pensando en ellos, tu cartera 10 años. La cargaría con parte media de la curva cuasi soberana argentina. Creo que están rindiendo entre 6.70 y 7.20. Esto que es un Bonar 24, como tenés dijo provincia de Buenos Aires 24, cuasi soberana. El Bonar está rindiendo abajo de 5, por eso me parece poco relativo a que es un riesgo prácticamente similar. Por lo tanto, tener provincia de Buenos Aires 2024, Córdoba 2024, creo que hay un Santa Fe 2023, etcétera. Ese tipo, te están dando un 7% en dólares, si haces 1,07 a la 8, no está nada mal. Para inversiones que no intenten exponenciar el capital, sino proteger y tener una buena prima rentabilidad. Y un poco de equity no lo veo mal, ¿sí? Con toda la volatilidad que eso implica, el equity va a ir y a venir, como hace siempre el equity. Es el activo que menos me gusta a mí, básicamente. Pero bueno, cargaría con parte media la curva cuasi soberana argentina. Y te digo Argentina por las ventajas fiscales que tiene, pero además encontrarme en el mundo un bono con el riesgo que hoy y que Argentina puede llegar a tener si se consolida Macri, que creo que va a ocurrir, que te rinda 7% a 8 años. Está muy bien. Y la última, Germán, esto no es chicana. Contame qué eligen tus hijos cuando tradean. Bueno, el más chico... Yo tenía un jefe que me decía, está el que es shorteador por naturaleza y el que se va largo por naturaleza. Veo que al chico le gusta shortear y lo estamos haciendo con monedas. Con lo cual tengo esa sensación, yo no digo nada cuando lo veo operar, pero lo veo más del lado shorteador, 15. Un pesimista. Puede ser. Son muy, vos lo sabés, usted lo sabe muy bien. Un trader que va por el lado short es muy distinto al otro y generalmente es difícil ser las dos cosas. Al que le nace el short por definición. Y cuando lo veo operar, lo veo siempre operando más del lado short que del lado largo. Chicos, un minuto final para cada uno. ¿Algo que no te pregunté que quieras agregarle que el inversor tenga que saber? Yo creo que hacia adelante hay que mirar fundamentalmente los datos económicos, pero más de mediano plazo, es decir, qué es lo que está atrás del crecimiento potencial de Argentina. En Argentina nos acostumbramos en los últimos 4 años a tener una economía pseudo estancada con mucha volatilidad. Entonces, un año crecíamos, al otro caíamos, un año crecíamos, al otro caíamos. Lo que hay que empezar a mirar de ahora en más en Argentina, y esto está atrás de todo, está atrás de la cuestión del déficit fiscal que afecta a los bonos en dólares, está atrás de la idea de cuán sostenible puede ser un tipo de cambio que luce ligeramente sobrevaluado, atrás del equity, por supuesto, es cuál es el crecimiento potencial de Argentina. Y para eso Argentina lo que necesita es aumentar su inversión. Acá la clave para los próximos 6 meses, un año, es cuánto FDI empezás a tener, o sea, cuánta inversión extranjera directa empezás a tener, porque tenés que lograr un crecimiento sostenible en el tiempo, que ese ha sido el desafío de los últimos años que no pudimos cumplir. Esa es la clave, creo, mirando hacia adelante. Alejo, un placer tenerte aquí. Gracias. Germán, cerrás vos. Bueno, un poco parafraseando lo que dice Alejo, a ver, una cosa es la consolidación política de mediano plazo, de corto plazo te diría, y parecería, por lo que uno ve, que eso puede darse. Pero acá hay una asignatura pendiente que la heredamos del gobierno anterior. Argentina tiene que tener una reestructuración fenomenal en su estructura productiva. Si no hay una estructuración de ese tipo, el crecimiento sostenido, que es lo más difícil para alcanzar en economía, eso es lo más difícil, va a ser imposible. Por lo tanto, ¿qué queda pendiente acá? Y no digo que pase mañana, pero reforma laboral, reforma impositiva, una reestructuración total de la estructura productiva del país. Son asignaturas pendientes. Para eso necesitamos, obviamente, que se consolide esta idea de país que estamos tratando de lucubrar entre todos, ¿no? Un placer haber compartido este primer programa con ustedes. Los vamos a tener seguramente habitualmente. Nosotros pensaron que nos olvidamos de Santiago Roca. No, señores, vamos a reflexionar ahora con él y con Leo Quialba sobre un aspecto de la ley de mercado de capitales y qué puede incluirnos a nosotros como inversores. Esto después de esta pausa. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes.
Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Gracias por esperarnos y seguimos en este debate financiero. Se los anticipaba, pensaban que nos habíamos olvidado de Santiago Roca. No, señores, aquí está, compañero. Claudio? ¿Cómo estás? Bien, bien, mirando los mercados con optimismo. ¿Con optimismo? Sí. Fundamentámelo. Mira, primero tenemos que mirar lo que es el Banco Central manejando la política monetaria y enfrentando a la inflación. Y ahí le das el visto bueno. Y ahí le doy el visto bueno y te digo más. Estamos viendo que con Duhovne se está trabajando sobre una reforma tributaria. Esto también nos da futuro. Y después hay muchas firmas en el sector siderúrgico. Esta semana tuvimos la asamblea de Siderar y ellos marcaron positivismo y lo que están mirando es el costo argentino. Y el costo argentino, si baja la inflación, se va a empezar a morigerar. Y esto también, la entrada de productos a Estados Unidos, y Estados Unidos con un Trump que está en este momento no bien visto por las cámaras y el Congreso. Me planteaste un escenario optimista. Sos un hombre, déjame decirle a los televidentes, ya tenés más de 50 años. Poco más. Como yo. Y tenés experiencia para saber diferenciar cuánto de lo que me describiste es una expresión de deseo porque querés que pase o cuánto es porque realmente con tu experiencia olfateás que esta vez es diferente. Bueno, me quedo con lo último, con el olfato que tengo hacia el mercado y un camino y un sendero nuevo que tiene la Argentina, mirando un país con futuro. Y bueno, y veo el ingreso de lo que fue el blanqueo. Si vino 116 millones es que generó algo de confianza al gobierno. Y después, en esta semana la huelga la quiero separar porque es más política y creo que en los mercados tiene ingreso del carry trading, por ejemplo, de muchos dólares que entran. Eso le hace un poco mal al tipo de cambio porque lo aplasta. Pero el futuro de los bonos sigue siendo un diferencial importante con el 2.35, 2.40 del bono de 10 años de Estados Unidos. Te hago una contrapropuesta. ¿Me acompañás en el último bloque con Adelmo Gavi, presidente de la Bolsa, para hablar, entendiendo que no es una expresión de deseo la tuya, estructuralmente del mercado? Totalmente. ¿Me acompañás? Totalmente. Leo Chialba, qué honor tenerte aquí. ¿Qué tal, Claudio? Te voy a usar como conclusión de cierre de lo que escuchamos hoy. Tuvimos a Mariel Fornoni, tuvimos a José Ciabaserrate hablando de política, de economía internacional, a Germán Fermo, a Alejo Costa debatiendo el mercado, una mirada y un pantallazo de el olfato de Santiago. Concluime en tu opinión, a pesar de, a diferencia o no de lo que escuchamos en el programa de hoy. Mira, te diría, divide y reinarás. El gobierno está en un buen momento. Lo ayuda la economía, lo ayudó la manifestación popular del sábado pasado. Y después te diría, lo está ayudando el mundo y lo está empezando a ayudar o lo va a ayudar en el segundo semestre Brasil. Entonces, en este contexto, comparto con Santiago de cierto optimismo y salimos realmente de un periodo complejo y políticamente muchas veces se habla de un gobierno no peronista que no pueda terminar su mandato. Yo lo que digo es, ojo que está pasando algo distinto, que casualmente todos los gobiernos no peronistas gobernaron en escenarios globales adversos. Hoy estamos en el mejor escenario global de los últimos 4, 5, 6 años, depende de las variables que mire. No significa que el mundo está explotando, pero el mundo volvió a crecer al mismo ritmo que antes de la caída del petróleo o de la apreciación del dólar. Para que esa es una mirada diferente a la que venimos escuchando. El mundo juega a favor, ya no es viento en contra. No, el mundo juega a favor. El shock exógeno, el primero fue en el 2008 y el segundo fue en el 2014. Pero no podemos hablar hoy en el 2017 de un shock exógeno del 2014. Ya pasamos por el medio del infierno durante el segundo semestre del 14, el 15 y el primer semestre del 16. A partir del segundo semestre del 16, el mundo cambió y hoy vos mirás estadísticas de comercio internacional creciendo al 5% interanual, del movimiento de containers
creciendo al 5% interanual. Famoso índice Baltic. Entonces, no es el crecimiento de que veíamos en 2005, 2006, en donde ese movimiento de contenedores crecía a un ritmo del 10 o 15% interanual. Había una burbuja, había una fiesta. Hoy no hay ninguna burbuja en el mundo, se pincharon las últimas dos grandes burbujas que había, que una era la de las propiedades y la segunda era la de los commodities. Entonces estamos en un mundo mediocre, tranquilo, esquivo, pero crece. Que crezca es una buena noticia. Es un motor. Ahora, que crezca, ¿es un motor, como acabo de decir, para la Argentina? ¿O en algún momento también es una competencia si nosotros estructuralmente no somos competitivos y el mundo en escala es más competitivo de que nos saque terreno? Bueno, es muy buena la pregunta porque, y relacionada con lo de Trump, hoy es un mundo mucho más multipolar, hoy está tirando y casi al mismo tiempo están tirando Estados Unidos, está tirando Europa y está tirando Asia. Hoy es tan importante Asia como Estados Unidos. Entonces, en este juego de Trump, que vamos viendo que va retrocediendo, en realidad es lo que se le pedía originalmente, que no sea un dictador, que las instituciones primen. Bueno, de pronto mandó una ley al Congreso, no va, uno de los principales asesores cuestionados se lo apartan. Entonces, ojo que Estados Unidos no es como Argentina, o otros países de la región que viene cualquiera y gobierna. Entonces, Argentina va a tener que hacer los deberes para poder competir en este mundo. Y lo más importante que decía Germán, algo también vinculado, yo no creo que hay que cambiar totalmente la Argentina, porque si no hay que agarrar las valijas e irse de la Argentina. La Argentina es lo que es, con sus defectos y sus virtudes, pero sí tenemos que potenciar aquellos sectores que son claves. El campo es uno, que ya está, fue el primero que le dieron vía libre y salió como un trueno, y el segundo que el gobierno le generó absolutamente todas las condiciones, que es el del gas. Vaca muerta. Vimos cómo ya los empresarios nacionales, Pampa, Tecpetrol, se metieron y con mucha plata a invertir en los yacimientos para primero autoabastecernos de gas y después recién pensar en exportar. La industria de vaca muerta, una industria a cielo abierto, puede tener connotaciones, hay estudios hechos por el Instituto del Petróleo y Gas, en donde el PBI, por ejemplo, de Neuquén puede duplicarse en 3-4 años. Es decir, es un shock de un recurso que tenemos, que el gobierno ahora le dio todas las condiciones. Les recomiendo también a la gente que escuche un discurso, yo lo retuiteé, pero un discurso del sindicalista de Pereira, en donde más que un sindicalista parece un empresario. Vos decís, bueno, un sindicalista es así. Convengamos que muchos lo son hoy, pero bueno, no importa, comentario al margen. Te tiene un centro. En donde hay un cambio normativo, hay un cambio de mirada, hay un cambio de perspectiva y una enorme oportunidad. Argentina tiene que potenciarse en esos sectores, no como fabricante de computadoras, laptops u otras cosas que no podemos competir contra Asia. Leo, te voy a dar el cierre de este bloque, después quédese también porque con Santiago vamos a hablar un poquito global sobre lo que va a pasar con Vima, esta empresa que también va a empezar a cotizar bolsas y mercados argentinos con el presidente de la bolsa. No vamos a ir un corte solo para ponerle el micrófono, pero me gustaría dejarte como un minuto y medio de cierre para que reflexiones con los inversores qué tiene que hacer en este escenario, en estos días, hasta la próxima semana que nos volvamos a ver por lo menos. Mira, creo que la clave pasa por seguir mirando la coyuntura. Que no haya ningún dato mundial que te diga, che, el mundo dejó de crecer. El dato clave es que estamos como en el mejor de los mundos porque estamos volviendo a crecer sin inflación. Salimos de la desinflación, que eso es una buena noticia, yo lo pongo en términos de temperatura corporal. El cuerpo había adquirido una temperatura de 35 grados, no es normal. Hoy estamos en 36,5. ¿Ya nos vamos a preocupar por la temperatura? No, nos vamos a preocupar cuando el organismo tenga 37, 37,2. Así que hoy disfrutemos de esta situación de vuelta a la normalidad y sobre todo le diría que hay que mirar en la coyuntura que sigan estas variables así, que yo creo que pueden permanecer durante varios trimestres de esta manera y que eso puede ser un contexto extremadamente positivo para la región. Brasil saliendo, que está bastante rezagado, pero saliendo, y la salida de Brasil es una tremenda noticia para la industria argentina, que tal vez es el sector que más dolores de cabeza le está dando
al gobierno de Macri. Amigo Quialba, un placer reencontrarnos aquí en este Compro Vendo y nos vamos a encontrar todas las semanas. Se lo avisé, no se vaya, no vamos a ir un corte, es solo una barrida para ponerle el micrófono a Adelmo, ya volvemos. Último bloque, gracias por habernos esperado y como decíamos, un bloque un poco más reflexivo. Para eso invitamos al presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gavis. Qué placer tenerte aquí en tu casa. Gracias por recibirnos en tu casa. Bueno, en nuestra casa. En nuestra casa. Que es lo más importante. Esta es la casa de todos, no solamente de los socios de la Bolsa, que son muchos socios y socios, sino la de todos aquellos que creen que el dinero financiero especulativo puede transformarse en productivo y sin ninguna duda esta es la casa en donde el dinero se transforma en productivo. Tal cual, porque todas las empresas que cotizan acá finalmente son las que terminan dando trabajo y las que contribuyen al PBI argentino. Pero una de las empresas va a empezar a cotizar acá y tiene que ver mucho con tu historia, que es Vima, que pronto será una más del panel, Bolsas y Mercados Argentinos. Bueno, Vima yo creo que va a ser la más importante del panel. Primero porque vamos a participar la esencia de la familia bursátil. La Bolsa como institución, sus socias, sus socios y el mercado de valores con sus accionistas. Es decir que va a ser muy importante y probablemente sea una de las acciones que va a tener mayor cantidad de volatilidad en la bolsa, ¿no? Va a haber mucha volatilidad y mucho volumen. Para contarle a los inversores, ¿qué cambia para ellos, qué cambia para una persona que ahorra en bonos, ahorra en acciones, la existencia de Vima? Bueno, va a tener la posibilidad de acompañar con dinero para ganar, porque no hay ninguna posibilidad de perder, yo soy siempre optimista, para ganar invirtiendo en acciones de Vima, invirtiendo en el mercado argentino, que es el mercado potencialmente más importante que queda en el mundo de los países de frontera o emergentes. Esperemos que dejemos de ser emergentes, fronterizos para pasar a ser emergente ahora, pronto. Bueno, eso no cabe ninguna duda. Hace ya unos cuantos meses que en la práctica hemos dejado de ser mercado de frontera porque reunimos todas las características para ser un mercado emergente y un mercado emergente de primer nivel. Es decir, no un cualquier mercado emergente. Argentina es por su historia, por su proyección, por sus habitantes, por su dimensión, por su poderío económico, un país que tiene que tener un mercado muy grande, muy importante y seguramente lo va a tener. Santi. Adelmo, vos que siempre, compartías conmigo mucho tiempo, 40 años atrás, y miramos un mercado donde cotizaban 640 acciones, donde muchas de las pymes, que es un poco el trabajo que entre Claudio y vos están haciendo en este momento en la institución, ¿vos creés que podemos recuperar un poco de esas empresas que podrían cotizar en el mercado como pyme? Por ejemplo, yo siempre digo, ¿por qué un Arcor no cotiza una Serenísima en el mercado local? Bueno, primero tenemos que ser totalmente sinceros, porque gente que recuerda aquella época quedamos pocos, sobre todo quedamos pocos trabajando en el mercado. Si bien había 600 y pico de empresas listadas, la realidad es que movían entre 180 y 200 empresas diarias, es decir, el doble de lo que hoy mueve el mercado en cantidad de empresas. Pero yo creo que vamos a ser mucho más importante que aquel mercado, ya lo somos, en volumen y en posibilidades. Y con respecto a las empresas grandes, todas cotizan, las dos que nombraste cotizan. Si bien no tienen abierto públicamente las acciones, tienen obligaciones negociables, es decir, que se benefician del ahorro del mercado de capitales. Ahora, ¿vos creés que el Vima, mirando lo que estamos conversando ahora, tiene el futuro porque van a ingresar más empresas? Bueno, Vima tiene un atractivo porque se va a transformar durante muchos meses inicialmente en el gran mercado latinoamericano. Porque, por ejemplo, esta noche vienen los presidentes de todas las bolsas de Latinoamérica y todos los que vienen es a ver qué es Vima.
Y todas las bolsas internacionales, sobre todo las latinoamericanas, tienen interés en participar en el patrimonio de BIMA. Una de la bolsa más grande del continente, exceptuando Estados Unidos, tiene profundo interés, y en un rato vamos a tener una charla con respecto a la posibilidad que la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, le venda una parte de lo que tiene para vender, que tiene obligación de vender por ley, a ese mercado. Por lo que decís, sos optimista en la política que está haciendo el gobierno en estos días. Yo soy un hombre de buena memoria. Y acá pasamos 12 años muy difíciles. Yo solamente aspiro a pasar 12 años muy fáciles. Creo que las posibilidades inmediatas son excelentes. Argentina está en el camino de la normalidad institucional. Y eso lleva tiempo, y lleva sacrificio, y lleva esfuerzo. Pero sin ninguna duda soy muy optimista. Adelmo, Santi, los incluyo también. La idea de este segmento es sumarte habitualmente para dejarle una conclusión, la voz de la experiencia, si quieren, a los nuevos participantes. Y ahí voy a una pregunta más íntima para cerrar el programa de hoy. Tiene que ver con tu desarrollo profesional. Vos sos inversor bursátil. Sí, sí. Y precisamente te destacaste por aprender a manejar el riesgo, no las que vemos ahí en el panel líder, sino muchas del panel general. Esas empresas que muchos le subimos por desconocimiento, porque nos parecen chicas, pero a veces está ahí la mayor utilidad de una compañía. Hablé mucho yo, ¿le mandas un mensaje a la gente de que puede abrir su cabeza con respecto a eso? Yo hace 52 años que soy inversor bursátil. He vivido toda la vida muy bien, mi familia vive muy bien, y todo gracias a creer en el país, a creer en la inversión de la bolsa, el lugar más transparente y más honesto en donde se puede invertir el dinero. Podrá haber otros lugares captadores de dinero público que sean igualmente honestos que la bolsa, igualmente honestos que lo que es el mercado de valores de Buenos Aires, pero más imposible. Aquí está la honestidad al máximo. Y creo, como bien decías recién, que el panel líder es un panel visto por todo el mundo. En el panel general, donde están las pequeñas empresas, están las grandes ganancias. Por eso creo que hay que revisar muy bien el panel general, y van a ver que todos los de pelo blanco tienen acciones del panel general. Interesante cierre. Se lo vamos a proponer todos los programas. Terminamos aquí el primer programa del Compro Vendo de hoy. Gracias, Santiago Roca, por acompañarme en el final. Gracias a Adelmo Gavi. Pero la idea es esta, tratar de reflexionar sobre el corto plazo, tratar de reflexionar de lo que nos pasa en el día a día, pero llevarnos un mensaje de que el mercado de capitales es a largo plazo. Es en el transcurso del tiempo donde uno puede capitalizar sus utilidades. No es en el ir y venir todo el tiempo. Por eso quería sumar a Santiago y a Adelmo aquí en este último bloque para que nos enseñen a ver más allá del día a día. Espero que les haya gustado el contenido del programa de hoy. Nos reencontramos el próximo domingo en esta idea del sistema bursátil argentino que se llama Compro o Vendo.